Habíamos visto todo lo que es general a los sacramentos, cómo ellos provienen del costado de Cristo, cómo el Espíritu Santo, que es aquel que nos da Jesucristo el día de Pentecostés, el día de la resurrección, que es el agua que sale de su costado, es aquel que hace posible los sacramentos, que es Jesucristo mismo, ahora vivo, resucitado, que nos da por medio del Espíritu Santo en su iglesia, su esposa amada, estas gracias, estos signos que nos hacen hijos del Padre, hermanos suyos, coherederos con Él, amados y santificados por su gracia, la gracia que recibimos por el primero de los sacramentos, que es el que nos introduce en su vida íntima, en su sangre, que nos hace que su sangre corra por nuestras venas, que es el bautismo. Pero nosotros hoy no vamos a empezar por el bautismo. Ahora explicaré por qué. Pero primero vamos a invocar al Espíritu Santo y pedir a la Virgen María que a mí me dé gracia de explicar bien este sacramento que voy a empezar hoy y a vosotros que me escucháis la gracia de comprender e incluso de ir más allá de lo que estoy explicando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Divina luz, enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Santa Virgen María, ayúdame y ayúdanos. Bien, pues atención, la sorpresa es, ¿por qué sacramento voy a empezar? Pues lo he pensado mucho y es algo que yo no lo he visto así escrito en ningún lado, pero me ha sugerido esta idea de empezar por el sacramento del matrimonio, que normalmente es el último que se explica, el último de la fila, pero que ahora veremos las razones que me han surgido. Y es un sacramento que me fascina de tal manera cada vez más que digo, no puede ser que siempre quede el último de la cola y al final parece el hermano pequeño, el hermano pobre de la familia. Y es verdad que sin el bautismo no hay nada y la Eucaristía es la cumbre y la fuente de todos los sacramentos, por supuesto, y lo vamos a ver, pero el matrimonio es tan precioso, este sacramento, y está ahora mismo tan denostado, tan tirado por tierra y tan devaluado, que yo creo que merece la pena que le demos el lugar que le corresponde y además, no solo por estas razones, sino porque es que dentro del misterio de Jesucristo, de lo que Él nos ha dejado, no por algo lo hizo sacramento, o sea, no por nada lo hizo sacramento. Tiene todo el sentido y es un sentido maravilloso. Cuanto más lo pienso, más me entusiasmo. Y bien, pues hay varias palabras dentro de la Biblia, del Evangelio. Jesucristo mismo hace el sacramento del matrimonio, dice que hombre y mujer los creó, vamos, no lo dice Jesucristo, eso lo dice el Génesis, pero renueva esas palabras para hablar de la indisolubilidad del matrimonio y para hablar de lo sagrado que es. Pero yo me voy a centrar ahora en tres en concreto que no son del Evangelio, sino de la carta a los Efesios y de los Gálatas. Dice San Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. He aquí el quid del matrimonio, como Cristo amó a su iglesia. El quid de por qué es un sacramento. Aquí la razón principal y el meollo del asunto. ¿Por qué el matrimonio es tan importante, es tan sagrado? ¿Por qué Jesucristo lo elevó a la categoría de sacramento? ¿Por qué? Porque es el reflejo de cómo Él, Cristo, me amó a mí y amó a su iglesia. Cristo amó a su iglesia. Y fijaos, sigue la carta a los Efesios y dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer
y los dos harán una sola carne. Gran misterio es este, y yo lo refiero respecto a Cristo y a la Iglesia. Es redundar en lo mismo. Es un gran misterio y San Pablo lo refiere respecto a Cristo y a la Iglesia, pero no porque San Pablo sea un iluminado, sino porque realmente se lo ha revelado el Espíritu Santo, que es Dios, y le ha dado mucha profundidad para sintetizar el gran misterio del matrimonio en el misterio del amor de Cristo a su Iglesia. Y estas frases, que es tan sencilla, tienen un contenido que justifican en sí mismo que se habla del matrimonio como el primer lugar, y desde luego justifican, bueno, explican verdaderamente que Cristo lo elevara a la categoría que tiene, a sacramento. Gran misterio es este, y yo lo refiero respecto a Cristo y a la Iglesia. Se unirá y harán una sola carne, como Cristo quiere unirse a la Iglesia, que somos cada uno de nosotros en particular. Y por último, carta a los Gálatas 2:20. Me amó Jesucristo y se entregó por todos. No, me amó y se entregó por mí. Por todos, sí, pero por mí. He aquí el gran misterio. Cristo, que ama a su Iglesia, a mí, se entrega a sí mismo para santificarme a mí. Y el gran misterio del matrimonio significa el amor de Cristo respecto a mí, que soy un alma que representa la Iglesia, digámoslo así. Un alma que pertenece a la Iglesia, pero un alma que en sí misma está llamada a lo infinito, aunque somos finitos. Yo, quien dice mí, dice aquel que me escucha, tú y cada uno de nosotros. Bien, pues Jesús, fijaos si es importante, que el primer signo que hace, recordáis, las bodas de Caná. Este es el primer signo que hizo al volver Jesucristo de Jerusalén. Y es un signo que realiza en unas bodas. Ya esto nos está dando una clave importante. No vamos a entrar en que se podría entrar y estar hablando una hora en concreto de este misterio de las bodas de Caná y de lo que significa. Pero en resumen, lo que significa las bodas de Caná es que Jesucristo se presenta como el verdadero esposo de esa boda, y la Virgen, que representa aquí sí, toda la Iglesia, con sus discípulos, la madre que ya empieza a ejercer su maternidad a los discípulos, a los quienes dice, haced lo que os diga, se presenta como la verdadera esposa en la que se cumplen de verdad la alianza que estaba predicha en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál era esta alianza? El corazón nuevo, el espíritu nuevo. Israel fiel, la esposa fiel a su esposo, que es Dios, que es justo todo el anhelo de Dios en el Antiguo Testamento. Pues ahí tenemos el profeta Oseas, tenemos Jeremías, tenemos Ezequiel, Isaías, que hablan de esa esposa continuamente, y hablamos cuando hablé de la alianza, ¿no? Continuamente infiel, ese esposo continuamente fiel. Pues en María se da esa esposa continuamente fiel que responde a un esposo que es continuamente fiel, que es el Padre primeramente, pero que Jesucristo asume el papel del esposo. De hecho, cuando convierte el agua en vino, le dicen, solo tú has guardado el vino para la mejor parte. Es como si para el final has cambiado el orden de los papeles, el mejor vino para el final. Y el esposo de esa boda como que pasa a un segundo plano. Realmente aquí es Jesucristo que se presenta como el esposo y la Iglesia representada en la Virgen como la esposa, que después ya lo vimos en la llaga del costado, así como de la costilla fue creada de la costilla de Adán fue creada Eva, del costado de Jesucristo nació la Iglesia por medio del Espíritu Santo. Es redundar en las mismas ideas, pero es que son tan importantes que si no profundizamos en esto, tampoco profundizamos en lo que es cada sacramento para mí, porque no llegamos a captar el regalo, lo que se nos está concediendo, ¿no? La gracia. Y así,
Jesús, la Iglesia ve en la presencia de Jesús en estas bodas de Caná la confirmación de lo bueno que es el matrimonio, de lo bueno, y el anuncio, atención esto, que lo voy a repetir, el anuncio de que en adelante el matrimonio no solo será una cosa muy buena, el fundamento de la sociedad, la célula de la familia, de la sociedad, donde se crían los hijos, donde nacen y se educan, la felicidad soñada de los esposos, etc., sino signo, atención, de la presencia de Cristo. ¿Dónde se muestra en lo público Cristo la primera vez? En Caná. ¿Por qué? Porque en el matrimonio, que Él va a elevar a la categoría de sacramento, va a dar la gracia del sacramento, es donde Él se muestra primeramente, donde nos da a entender la bondad de la creación humana que es a partir de los hijos que vienen del matrimonio. Pero esta idea la repetiré. Y bueno, hay un plan, que es el plan de Dios. Y ya nos viene desde el primer capítulo del Génesis. No hay nada oculto. Lo que sucede es que, como estamos hoy en día tan contaminados, esa es la palabra, por esta ideología imperante que todo lo está cambiando, pues parece que lo más evidente, pues se nos borra. Y por eso es bueno repetirlo. Y por eso también he querido empezar por este sacramento. Y el plan es que el hombre y la mujer fuimos creados el uno para el otro. No es bueno que el hombre esté solo. Y la mujer constituyó la alegría de Adán. Esta sí que es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y les da la mujer a Adán como un auxilio. Pero no un auxilio de un objeto, sino hueso de mi hueso, carne de mi carne, una profunda alegría que no podía darle ningún ser de la creación. Y por eso, dice el Génesis, deja al hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y se hacen una sola carne. Que es lo mismo que repite San Pablo en la carta a los Efesios, diciendo que esto es un gran misterio y él lo refiere a Cristo y a su Iglesia. Bueno, pero, ¿qué sucede? Sucede la desgracia. Y la desgracia es, pues lo que ya conocemos, y aquí entramos en el misterio famoso del pecado de los orígenes, del pecado original, que no es original porque es muy raro y muy original, muy extravagante, pues como está de moda, vamos a hacer algo original. No, es porque está en los orígenes, y en los orígenes de la gran desgracia que acompaña a la humanidad desde entonces, hasta, gracias a Dios, la venida de Jesucristo. Y es esta huella que tenemos todos grabada y que solo nos puede quitar el bautismo, solo nos puede quitar el sacramento del bautismo, que es que viene por la desobediencia de Adán y Eva, primero de Eva, luego de Adán, primero por la desconfianza de Eva, que se dejó engañar de la serpiente, a la cual dijo, no podéis comer ninguno. Y dice, no, dice Eva, primero empieza a dialogar con el demonio y dice el Papa, con el demonio no se dialoga, cuando se le ve venir, huyamos, porque el demonio es mucho más inteligente que nosotros. Cuando captemos el azufre, goodbye, adiós. Bueno, pues es lo mejor que podemos hacer, porque mira lo que le pasó a Eva. Empezó a dialogar y dijo, no, si a mí lo que me ha dicho Dios es que solo no coma de ese, pero de todos los demás sí que puedo comer. Como si al demonio le importara la verdad. Bueno, pues el caso es que de ahí entra, le engaña y dice, no, es que le crea una profunda desconfianza hacia su creador, a quien amaba profundamente, y le dice, no, lo que no quiere es que seáis como él. Y entonces Eva empezó a ver que era un fruto apetitoso, pero fijaos el engaño, ¿verdad? Bueno, pues la desgracia tan enorme, tan grande, que de eso se deriva todo el sufrimiento de la humanidad, también con nuestros pecados actuales de ahora, los que yo consiento, ¿verdad? Pero de ahí viene la tendencia en el género humano, en el ser humano, en todos los seres humanos, al mal, al desorden de las pasiones, que se dice así, a fijarnos en querer lo que no nos hace bien y no querer lo que nos hace bien, o dejarnos llevar de lo que
no nos conviene y lo sabemos y no nos dejamos llevar de lo que sí nos conviene. Hago el mal que no quiero hacer, dice San Pablo, pero no hago el bien que quiero hacer, dice San Pablo, y ya era muy santo cuando lo decía. Pues ahí viene, eso es la huella del pecado original. Y este pecado original que se transmite por generación, o sea, no se transmite por imitación y por contagio, no es social, de pues, las famosas ideas, ¿no? Es que es la sociedad que me... No, eso viene de los genes, ¿ya? Pues de una manera misteriosa, lógicamente, no es que no sea sencillo explicarlo, es que entramos en el dominio del misterio. Pero de hecho, las pruebas están ahí y la tendencia que todos tenemos, pues que no se haya dado cuenta que la tiene, es que es bastante inconsciente, porque todos tenemos esa tendencia al mal, a desviar el buen camino, aunque no lo estemos viendo. Bueno, pues de ahí eso vino de este primer pecado de los orígenes. ¿Y qué sucedió? Pues que entre el hombre y la mujer empieza la discordia, cuando no habían sido creados para la discordia, habían sido creados para la comunión perfecta, a imagen de Dios, que es tres, que es uno, y son tres. Padre, Hijo y la comunión de los dos es tan fuerte, tan potente, que genera, la palabra es, de quién procede el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, esto es de la comunión tan profunda que existe en el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo es el amor, pero es un amor tan personal, que tiene inteligencia, que tiene voluntad, es igual de Dios, y es Dios con los tres. Es un grandísimo misterio, el misterio de la Trinidad, el misterio que distingue a los cristianos, el gran misterio que divide las religiones, y que no aceptan otras religiones. Bueno, pues nosotros creemos profundamente, y el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de este Dios, que no era uno solo, aburrido, que no sabía qué hacer, que son tres. Y entonces estaban llamados a la comunión profunda entre ellos con Dios, que venía a pasearse todas las tardes con ellos. Bueno, pues esto cae con el pecado original, se empiezan a vestir y ahí viene la gran desgracia realmente, es que lo mires por donde lo mires. El caso es que vienen tres consecuencias inmediatas. El atractivo mutuo entre el hombre y la mujer, que era natural y era querido por Dios, no era nada desordenado, se transforma en relaciones de dominio y concupiscencia. Concupiscencia es una palabra un poco también que ahora mismo casi no se utiliza. Concupiscencia es lo que estamos diciendo, los deseos desordenados, la tendencia al mal que tenemos. Pues eso es la concupiscencia, la codicia de lo que no nos corresponde. Eso es la concupiscencia, la codicia del mundo, de la carne y de las riquezas. Estamos rodeados y quien no lo haya experimentado alguna vez, pues o es Inmaculada Concepción o ha sido santificado muy pronto. ¿De acuerdo? Y lo cual me alegro, pero la inmensa mayoría de nosotros tenemos esa tendencia. Bien, pues esta atracción mutua se convierte en dominio, relaciones de dominio. El hombre tiene tendencia a dominar a la mujer, a verla como una sierva, tiene tendencia, no quiere decir que eso no sea superable, y la mujer tiene tendencia a seducir al marido y a sentir, como dice, tendrás ansia de tu marido y él te dominará, dice el Génesis. Es decir, a seducirle y a dominarle por la seducción. Y el hombre suele tener tendencia a dominar a su mujer, ¿de acuerdo? Tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Ya no es una relación de un amor mutuo, entrañable, fiel, sin discordia, yo no sé, aquel plan de Dios es magnífico y sí, y ahora mismo hay matrimonios que se quieren así y han habido y seguirán habiendo con la gracia de Dios, por supuesto, y eso es un milagro de la gracia, porque nuestra tendencia es lo que dice el Génesis, relaciones desordenadas, las cuales quien no tenga ojos, pues que no vea, pero nada más abrir los ojos, se ven. Entonces, lo que sí que era
en la exclamación de Adán, "Esta es hueso de mis huesos", la profunda alegría se convierte en una relación de dominio y ansia y de seducción. Sed fecundos, multiplicaos y someted la tierra. Esto es una orden que da Dios antes de la caída, era un deseo de Dios, multiplicar la tierra de hijos de Dios, porque Adán y Eva fueron creados en gracia original, en lo que estamos diciendo, en amistad original, en dones, en una unión profunda con Dios. Eran hijos de Dios por la gracia, ¿de acuerdo? Y la sangre de Dios ya corría por sus venas. Por eso es tan terrible el pecado, el primer pecado, que mancha y contamina todo el género humano. Porque ellos habían sido creados en plenitud de gracia y de dones. No nos hacemos mucho cargo de lo que es. A mí me cuesta imaginármelo, porque no lo hemos vivido. Entonces, pero fijaos, la buena noticia no es esta. La buena noticia es que Dios no nos abandonó en el pecado, no los abandonó a nuestros padres, primeros padres, ni nos abandonó ahora, ni nos abandona ahora. Dios no abandonó al hombre pecados, no nos abandonó. Entonces, ¿qué sucede? Para sanar estas heridas del pecado, reales, que las estamos viendo, que todos los matrimonios, los mejores avenidos, tienen a un punto en el que han tenido que trabajar, ¿por qué? Por esta herida original. Pues viene Jesucristo con su gracia. Y así se superan las heridas que surgen entre el hombre y la mujer, creados para la comunión, no creados para la discordia. Y sin esta ayuda, que es la gracia, no se puede realizar la verdadera unión que Dios quiso al comienzo. ¿Por qué? Porque en el paraíso el hombre y la mujer estaban hechos el uno para el otro, eran felices y Dios venía todas las tardes a pasearse. Igual que venía todas las tardes, quiere ahora venir todas las tardes a los matrimonios a pasearse por nuestras familias y en nuestras casas y en el medio del matrimonio. ¿Por qué? Porque Él es el creador del matrimonio y desde luego es el santificador del matrimonio. Entonces, cuando se excluye a Dios del matrimonio, pues se excluye el fundamento. Y por lo tanto, el matrimonio empieza a tener problemas graves y serios, por mucho que vivan juntos toda la vida. Bien, pues en la antigua ley, esto viene del catecismo, ¿vale? Pero a mí me parece tan impresionante. ¿Os acordáis que yo, cuando hablé de los sacramentos, a nivel general, hablé de la alianza? Ya lo he repetido, la alianza, que es este amor que Dios lo ha encontrado en sus profetas, otra manera de explicarlo mejor, que no lo ha encontrado otra manera que con el símil del matrimonio, del esposo y la esposa. Y si ha escogido este símil, que es algo más que una metáfora, es como Jesucristo se muestra como el esposo. Si lo ha encontrado es porque es algo fundamental, es algo muy importante, no es algo que podamos decir, bueno, pues bueno, qué bonito. No, es que Jesucristo ha querido se ha identificado él mismo con el esposo y ha llamado a su iglesia la esposa que sale de su costado. Entonces es algo fundamental en la revelación del Antiguo Testamento. Y fijaos que, bueno, como he dicho, en Oseas, Isaías 54, Jeremías 2.3, el capítulo Ezequiel de la mujer que nació chapoteando en su sangre, la niña fue rescatada, fue criada como una reina y cometió de las peores infidelidades. Esta es la imagen del pueblo de Israel, que es la imagen del pecado, donde todos podemos caer. Contemplando esta imagen del amor de Dios por su pueblo, los profetas fueron cayendo en la cuenta de la profundidad de lo que era el matrimonio en sí mismo, pero no era contemplando el matrimonio, se profundizó en la imagen de la alianza, sí, pero profundizando en la imagen de la alianza, del amor de Dios por su pueblo, los profetas empezaron a caer en la cuenta de que el matrimonio y la unión entre el hombre y la mujer era algo mucho más que una simple atracción.
y empezaron a hablar claramente de la unidad e indisolubilidad del matrimonio. Esto es un proceso. Fijaos que David tuvo cuántas mujeres primarias y cuántas secundarias. Muchísimas. No sé si tuvo 10 del primer orden y otras 10, 11 del segundo. Muchísimas mujeres. Y era un hombre, pues, santo, que fue santificado. Es verdad que cometió pecados graves, pero él lo reconoció y Dios lo santificó al final de su vida. De hecho, se le tiene por santo, santo rey David. Salomón cometió pecados gravísimos y tuvo mujeres, una para cada día. Bueno, pues los profetas, viendo esta imagen de cómo Dios amaba a su pueblo de una manera fiel, constante, a prueba de bombas, a prueba de todo tipo de infidelidades, desprecios, idolatrías de su pueblo, comienzan a comprender lo que es la belleza del matrimonio como una unidad inseparable. Y ya Malaquías habla: tengo un pleito contra ti porque has abandonado a la mujer de tu juventud. Malaquías 2. Fijaos la historia de Ruth, tan bonita, que deja su pueblo y al final acaba casándose, pero con un amor precioso, con uno de los ascendientes del rey David, pero se ve que es una historia pues preciosa de amor y de enamoramiento, ¿no? Y de fidelidad. Y dice: no insistas en que me separen de ti, dice a Noemí, ¿no? Y Noemí, pues por la familia de Noemí, Ruth vuelve a casarse en un matrimonio fiel. Y la preciosidad del libro de Tobías, como la mujer de Tobías antes de casarse había tenido no sé cuántos maridos, pero ninguno la había querido, ninguno había llegado a ser su marido, porque la misma noche de bodas se habían muerto todos, porque la realidad es que ninguno le había querido profundamente. Cuando llega Tobías, que de verdad ya la ama en su corazón, pues se forma un matrimonio pues precioso, que es para toda la vida, ¿no? Que no tiene sentido que se rompa, porque la verdadera amistad, el verdadero amor, o es para toda la vida o es mentira. A ver si lo decimos ya de una vez, porque llega un momento que uno se queda alucinado, ¿no? Cuando empieza a decir: no, yo me caso, pero a ver qué tal vamos. Bueno, pues sí, pues vamos mal, porque la amistad, ya digo, si no es para toda la vida, no es. Entonces, cuando ya una empieza con esas restricciones en el corazón, es que algo ya que está mal, ¿no? Entonces, mejor no ir por aquello que está mal. Y luego, desde luego, el cantar de los cantares, y lo vamos a dejar aquí. El próximo día seguimos con el matrimonio, porque ya digo que es una preciosidad. El cantar de los cantares, que de primeras uno lo lee y parece un poquito, ¿cómo decir?, fuera de alto voltaje, vaya. Pero no, hay que escandalizarse, porque esto, vamos, realmente es la crème de la crème, es el reflejo del amor de Dios, que como no hay manera de expresarlo de otra manera, pues aparece el amor humano entre el esposo y la esposa, el amado, la amada, que se buscan, que se desean, que no quieren nada más que estar juntos. Y dice al final el Cantar de los Cantares: es fuerte el amor como la muerte, dice, llamaradas, las grandes aguas no lo pueden apagar, llamarada divina, centella de fuego. Pues este es el verdadero amor de Dios por nosotros. Y los profetas, lo repito, descubriendo el amor de Dios por su pueblo constante, fidelísimo, empiezan a comprender cómo lo que ya estaba revelado en el Génesis: hombre y mujer los creó, y serán una sola carne, pero no luego se separarán, sino para siempre. La unidad para siempre. Malaquías 2, tengo un pleito contra ti, has abandonado a la mujer de tu juventud. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, y el próximo día seguimos con el matrimonio, ya en la fase Jesucristo. Hemos hablado hasta ahora de la antigua ley, ahora vamos a hablar de la nueva ley. Viene Jesucristo y nos explica el matrimonio. Pues lo dejamos aquí y seguimos otro día, en otro momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.